el poder participar, el estar en el Monte Tabor, es impresionante porque se ve a la lejanía, se ve todo el valle y te das cuenta el por qué en ese lugar escogió Jesús para hacer esa manifestación en la que nos muestra su divinidad. Hoy, más que un sentido teológico, vamos a estar viendo lo que es el sentido práctico en nuestras vidas, porque se van a dar cuenta que estar en el Tabor es mucho más. Esa experiencia que vivió Pedro con Santiago y con Juan, esta no fue únicamente con Pedro, fue también Santiago y Juan, es una experiencia que más de alguno de nosotros hemos vivido. Vamos a dar lectura en este capítulo 9, Pedro en el Tabor. ¿Has estado en el Tabor con Jesús? Pedro lo estuvo. Y fue una de las experiencias que quedó más marcadas en su vida para siempre. Nos cuenta Mateo en el capítulo 17 cómo un buen día Jesús tomó a 3 de sus apóstoles, sus amigos íntimos, y se fue con ellos a un cerro muy alto. Y no fue un buen día en el que Jesús se le ocurrió, hoy me les voy a manifestar. No, lo fue preparando. Acuérdense, Jesús todo tenía una razón, un porqué, y tenía también una pedagogía. Entonces seguramente fue preparando a esos discípulos para enseñarles en su momento lo que tenía, prepararlos para enseñarles lo que iban a vivir en esa manifestación en la cual el Padre lo iba a presentar a él como la plenitud entre la ley y los profetas. Entonces seguramente les estuvo hablando, les estuvo explicando, y fue en el momento cuando dijo, ya están listos, vámonos. ¿Y a quién se llevó? A Pedro, a Santiago y a Juan. Bien. Cuando estamos en lugares apartados, como en el Monte Tabor, una de las montañas más altas de Judea, se experimenta con más profundidad la solemnidad. Se siente uno totalmente separado de las cosas que nos atan siempre, y así, despojados de todos y acompañados de Jesús, podemos oír esas revelaciones que Dios pone en el corazón de los hombres y que por nuestras distracciones frecuentemente somos incapaces de oír. Esto le pasó a Pedro. Fue con Juan y Santiago a acompañar a Jesús, y nos cuenta el Evangelio cómo, habiendo llegado a la cima, Jesús les mostró su gloria a sus amigos, a sus íntimos. Los preparó, los llevó y ahí les mostró su gloria. Dice el autor de este libro, muy, muy cierto, cuando nos apartamos, cuando hacemos nuestro retiro espiritual, cuando hacemos nuestra asamblea de oración, cuando tomamos un tiempo para nosotros, cuando rezas tu coronilla, cuando rezas tu rosario, y lo haces apartándote, dándote un lugar para tu momento espiritual, tus laudes, tus vísperas, tus completas. Cuando lo haces, cuando rezas tu Vía Crucis, cuando vienes al templo a rezar el Vía Crucis, es decir, cuando te das un espacio, la oración es diferente. Y eso también Jesús les quiso enseñar, que la oración siempre tiene que ser en un apartado, y no es un solo momento, y no solamente esta enseñanza el día de hoy. Continuamente Jesús decía, terminaron y Jesús subió al monte para orar. Despachó a la gente, los discípulos iban en la barca y Jesús fue a un lugar solitario para orar. Y también nos lo dice expresamente Jesús, entra en tu interior, en el secreto de tu corazón, y ahí en lo secreto tu Padre te recompensará. Pedro, Santiago y Juan no sabían a lo que iban, subieron siguiendo a Jesús, acompañando a Jesús, confiando en la palabra de Jesús que les dijo, vengan a mí. Yahvé les tenía una sorpresa reservada. Y así es, en los momentos en los que menos esperas, cuando dices, ay, un retiro, no tengo muchas ganas. A veces el corazón que está en ese estira y afloja, porque el corazón sabe que necesita de Dios.
Y dices, voy y no voy, no, ahora no quiero ir. Y de repente dices, bueno, está bien, voy a ir. ¿Y cuántos regalos te llegas a encontrar en un retiro? Y al final del retiro dices, ay, yo que todavía, y no quería venir. Mira nada más cómo es el Señor. Cuando Él te tiene una sorpresa reservada, busca de todas las maneras para que tú participes, para que tú abras tu corazón y a través de ello pueda Él entregarte no solamente la gracia que te tiene reservada, sino mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Mostrar la gloria de Jesús equivale a comprender, a ver, a palpar la identidad de Jesús, a pesar de que Pedro 6 días antes había declarado que Cristo era Hijo de Dios. Una cosa era decirlo con la boca y otra verla reflejado con los propios ojos. Y allí en el Tabor, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Y era tal la belleza, la bondad que reflejaba el Señor en esos momentos, que los apóstoles son incapaces de describir a fondo esa escena. No tenían el vocabulario para poder decir qué fue lo que pasó. Y es muy bonito porque así Marcos, quien seguramente debe haberla oído directamente de Pedro, nos dice que su ropa era blanca, como no había lavandería capaz de ponerla. No, pues sí, ciertamente no había lavandería en esos entonces, ¿verdad? Bien, San Lucas nos dirá que era brillante. San Mateo, a quien los 3 apóstoles deben haberle contado la escena, murmurando y comentando entre ellos mientras estaban en el cenáculo, nos dice que la cara de Jesús brillaba como el sol. Y cuando algo brilla como el sol, es casi imposible verlo, por el fuego, por el resplandor que irradia. También cuenta cómo su ropa se volvió tan blanca como la luz. Juan ni siquiera se atreve a describirlo. No podemos imaginar cuán anonadados deben haber estado los apóstoles al contemplar la belleza y la majestad de Cristo, quien, no contento con ello, les muestra también a Moisés y a Elías hablando con él. El Padre, en su infinita misericordia, les hacía ver cómo Él era fiel en el cumplimiento de su alianza y cómo ésta se realizaba en plenitud en su Hijo amado, consumación de la eterna alianza de Dios con el hombre, quien recibe la ley de Moisés para aprender los caminos del Señor, la revelación por los profetas para seguir a Yahvé, y el amor por el Hijo, quien los trae la libertad y la vida con su propia muerte y resurrección. Es una gran síntesis teológica y de hecho en el prefacio de la fiesta de la Transfiguración nos dice el misal romano, se puede leer, para mostrarnos que Jesús es la perfección entre la ley y los profetas. Qué impresionante debió haber sido esta revelación para los apóstoles. En un momento experimentaban la grandeza de Dios y los planes del Eterno para la salvación de la humanidad. Hablamos en un momento de esa síntesis de Jesús, que es el amor de Dios, y ese amor que está a la plenitud entre la ley y los profetas. Esa promesa que el Padre había hecho se hace plenitud de Jesús. Y la plenitud que viene a perfeccionar esa ley del Antiguo Testamento, esa ley de mosaica, por una ley, la ley del amor. La ley del amor del Padre que entrega a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. ¿Cómo? Muriendo en la cruz por nosotros y resucitándonos para darnos la vida eterna. El Evangelio habla de las reacciones de los apóstoles. Se asustaron ante la grandeza de Dios, pero se sentían felices en la presencia de su bondad y no sabían qué decir, porque en esos momentos, cuando el hombre tiene la dicha de estar solo ante la presencia de Dios, debe aprender a callar. Debe aprender a callar, porque el que tiene que hablar, ¿quién es? Es Dios. Pero vamos un poquito más allá, nos dice el texto. Pero Pedro no cayó. El yo de Pedro, mucho más fuerte que él,
tenía que hacerse notar, con muy buena fe, con mucho amor quizás, pero con poca prudencia. Y a veces estamos como Pedro, estamos en los momentos en los que debemos estar quietecitos, esperando la presencia de Dios, esperando la revelación de Dios, experimentando esa paz de Dios, y no falta quien te roba esa paz. Y hay quien de nosotros reacciona con caridad, y hay quien de nosotros a lo mejor hasta se molesta. Y cuando la persona que te robó la paz por esa imprudencia le dices, oye, ¿me robaste la paz? Pues todavía hasta se enojan. Uy, qué delicado. Yo me acuerdo mucho de unos muchachos que me contaban que estaba un padre meditando y que llegaron a distraerlo y que el padre pues volteó y no le puso cara de los mejores amigos del mundo. Les echó esas miradas que matan. Y dicen, ¿cómo ve, padre? Muy santito, pero la cara que nos aventó no era de santidad. Y yo creo que ellos esperaban que yo les dijera, pues sí, tiene razón. No, todavía que distraes a alguien, todavía que le quitas su paz, todavía que fuiste imprudente o grosero, y todavía dices que por qué reacciona uno así. Bueno, vamos a ver por qué. Porque a Pedro, la respuesta que le dan a Pedro es una respuesta que también nosotros tenemos que aprender. Para no ser imprudentes, tanto si estoy solo, pero también no ser imprudente si veo que alguien está en oración y en la presencia del Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos de esto, porque cuando te abres a Dios, también te quedas expuesto. ¿Y cómo no? Abres tu mente, abres tu corazón, te abres completamente a la gracia de Dios. Y ni siquiera piensas que estás vulnerable, no lo piensas, estás confiado en Dios. Y si alguien te hace pues una travesura, lastima. ¿Ok? Vamos a ver, pero no es el caso concreto de Pedro, pero sí nos sirve también por si en tu pequeña comunidad alguien está con un fervor o está en un momento de oración. Entonces, hermano, ya pasaron los 5 minutos, ya hay que cortarle ahorita. Digo, eso no pasa en sus pequeñas comunidades, ¿verdad? Pasará por allá por Siberia. Aquí no creo, ¿sí? No, pues es que la oración dice el manualito, ya pasaron los 15 minutos, hay que pasar ya al tema. No, al contrario, la oración, por eso a quien le toca preparar la oración en la pequeña comunidad, tiene que tener y buscar herramientas y elementos y prepararse para que la oración no se trata de que sea amena o no se trate de que sea un show, no. Se trata de que la oración te envuelva y te eleve, para que tú te dejes envolver y te dejes elevar por esa oración. ¿Sí? Pedro interrumpe, Señor, qué bien estamos aquí. Hablamos de la imprudencia de Pedro, que con mucho amor, pero con imprudencia interrumpió. Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nos dice San Lucas que Moisés y Elías hablaban de la muerte de Jesús que iba a sufrir en Jerusalén, y aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. Cuando Elías y Moisés se separaban de Jesús, fue cuando Pedro interrumpió, porque había oído que a Jesús le esperaba la crucifixión en Jerusalén, el cumplimiento difícil y doloroso del plan del Padre, mientras que en el Tabor se estaba también que Pedro, sin saber lo que decía, porque ciertamente no quería ir en contra de los planes del Padre, dice a Jesús, hagamos 3 tiendas, es decir, ¿para qué bajar a Jerusalén, Señor? ¿Para qué exponerte a eso? Mejor quedémonos aquí. Mejor hagamos de nuestra vida lo que nosotros querramos. ¿Para qué cumplir la voluntad del Padre? Es bien dura, es difícil.
Yo creo que a más de alguno nos ha pasado. A más de alguno nos ha pasado esa tentación. Decir, ¿para qué? A veces en mi pequeña comunidad no me entienden, yo le echo ganas y no quiere la pequeña comunidad dar de sí. En el ministerio doy lo mejor de mí y veo que a veces mis compañeros no se comprometen. En el grupo parroquial, lo mismo. Vamos a ver cuál es la respuesta que recibe Pedro. Porque bien como lo dice el autor, lo dice con mucha buena disposición, con buena voluntad, pero ciertamente fue una imprudencia meterse a interrumpir a Jesús. Pero más allá aparte de esa interrupción, de esa imprudencia, también detrás quiso disuadir a Jesús. Y en esta ocasión no es Jesús quien le dice, como vimos en el capítulo anterior, apártate de mí, Satanás. No, vuelve otra vez ese Pedro con el temor. Ese Pedro que quiere bien a Jesús y no quiere que le pase nada. A veces también nosotros no queremos que nos pase nada, o no queremos que a los nuestros les pase nada, y es comprensible, les queremos, les amamos. A tus hijos, los amas, los quieres, y es comprensible. Pero el Señor tiene un plan. El Señor está construyendo su reino. Y hay momentos en los que te pide que hagas algo. Y tenemos figuras desde el Antiguo Testamento. Vuelvo a traer, ya lo hemos mencionado, tenemos a Jonás y tenemos otros más. En el Nuevo Testamento también. Tenemos esa película tan famosa y esa historia del Quo Vadis, ¿no? Que se encontrará Pedro, se quiere ir de Roma y le dice el Señor, se le aparece y dice, ¿a dónde vas? Quo Vadis, ¿a dónde vas? También a nosotros muchas veces queremos tirar ya la toalla, ya no venir a ayudar, ni en el ministerio, ni en el grupo, ni en la pequeña comunidad. Además ya se salió alguien de mi grupo, ya se salió alguien de mi pequeña comunidad, pues yo también. Y el Señor te dice no. Y te lo dice de una manera, te lo dice de otra manera, y te dice espérate, no. Te estás purificando. Hemos perdido mucho y quiero recalcar en este punto, hemos perdido mucho y parte es culpa de nosotros los sacerdotes que no lo predicamos, de las oportunidades de santificación que hay cuando tenemos un problema. Ya no lo hablamos mucho. Ahora al contrario, ahora está de moda el pare de sufrir. Ya no sufras, es más, págale a Dios para que ya no te haga sufrir. Cuando Jesús es todo lo contrario. Y no es un sufrimiento absurdo, es una sublimación. Ofrecerle a Dios nuestros dolores, ofrecerle a Dios nuestros padecimientos, ofrecerle a Dios la cruz que estamos llevando. Y le hemos olvidado, cuando al final de cuentas, eso es lo que nos va a llevar al cielo. Eso es lo que creemos. Ese es el camino que Jesús nos enseñó para ir al cielo. Recordémoslo nosotros. Y vamos a ver entonces qué le sucede a Pedro. En ese momento es interrumpido por el Padre. ¿Quién? Pedro. Quedémonos aquí. Y en ese momento se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, escuchadlo. El Padre es quien interrumpe a Pedro y dice, a ver, usted no ande donde no lo mandaron llamar. El Padre interviene ante la interrupción de Pedro, lo calla, lo pone en su lugar y vamos a ver la gran enseñanza el día de hoy. En ese momento es interrumpido por el Padre. Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Aquí aprendemos otra gran lección. Para Pedro, el Padre le decía, calla, lo importante no es lo que tú dices, lo importante no es lo que hagas, no es que hagas las cosas a tu manera, lo importante,
Lo que verdaderamente importa es que acabes de reconocer en plenitud al Hijo de Dios. El importante es Él. El importante es Jesús, porque Jesús es la plenitud de la revelación. Jesús es el amor del Padre revelado. Jesús es la plenitud de los profetas. Jesús es la plenitud de las profecías. Jesús es la plenitud de la ley, el amor. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías que se nos ha dado. Y le dice a Pedro, lo importante es que tú, y también al decirle a Pedro nos dice a nosotros, cuando quieras tirar la toalla, cuando quieras interrumpir, cuando quieras ser imprudente, cuando quieras decir mejor yo ya no quiero entrarle a seguir predicando la palabra de Dios, yo ya no quiero dar testimonio de mi fe, yo ya me cansé. Y te dice también el Padre, te lo dice a ti. Oye, es que no se trataba de que tú fueras el centro de la pequeña comunidad. El centro de tu pequeña comunidad es Jesús. El centro de tu ministerio es Jesús. El centro de tu grupo parroquial es Jesús. El centro de tu vida es Jesús. ¿Y quién te lo dice? Nada más y nada menos que el Padre. ¿Sí? Aprende, híjoles, qué frase, ¿verdad? Aprende a callar. Uy, a nadie nos gusta que nos callen. ¿Cómo me cayó? Pues ese día el Padre Celestial, quien calla a Pedro, es quien calla a Pedro. Oye, yo sé que lo haces de buena fe, pero si no vas a decir algo bueno, mira, mejor no digas nada. Lo que sí, pon atención a los regalos que Dios te está dando. Eso va a implicar también mucho para cuando en un momento determinado nos quejamos y ándale, nos quejamos de nuestra pequeña comunidad o de nuestro ministerio. O nos vamos quejando de todo el mundo tiene la culpa, pero no nos queremos ser responsables de lo que a nosotros nos corresponde o de lo que nosotros somos responsables. Y te dice el Señor, calla y escucha. ¿Sí? Escúchalo a Él, escucha a Jesús. Lo que verdaderamente cuenta en la presencia de Jesús es escucharlo y seguirlo. Escucharlo y seguirlo. Todos somos arrogantes, confiados en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Llegamos a tal punto del orgullo que, sin sentirlo, le queremos decir a Dios lo que Él debe hacer y cómo debe hacerlo. Queremos que nuestros planes sean nuestros y entonces Dios, nuestro Padre, viene a poner las cosas en su lugar. Lo importante, y entiéndelo bien, se nos dice muchas veces, lo importante es conocer a Jesús y sus planes para nuestra vida. Conocer a Jesús y sus planes, lo que en su providencia tiene para nuestra vida. Para eso tienen los dones y los carismas que te distinguen de los demás. ¿Por qué? Porque tú tienes un lugar en ese plan, en el plan de la salvación, en la construcción del reino, que lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer por ti. Nadie tiene los dones y los carismas que tienes tú, de la forma y cómo los has recibido. ¿Por qué? Porque tú tienes un lugar para llevar su palabra y con tu testimonio en tu hogar, porque los de tu hogar son los que necesitan. En tu trabajo, hasta en tu ministerio, porque hay un hermano que está menos formado que tú, y tú que tienes mayor formación, tienes mayor obligación de dar ese testimonio. Lo importante es aprenderlo de Jesús, seguirlo y ponerlo en práctica.
Una última lección de la trascendencia es esta lección, esta frase del Padre. Jesús se sabe amado del Padre, confirmado en su amor y en su gloria. Jesús necesitaba la experiencia, necesitaba experimentar el amor del Padre para ser impulsado por la fuerza de ese amor desde el Tabor hasta el Calvario. También nosotros necesitamos esa experiencia del Padre. Por eso es importante ir al sagrario. Por eso es importante confesarnos si tenemos un pecado grave antes de acercarnos a comulgar, porque esto implica comulgar, acercarnos a nuestros sacramentos. No olvidemos las tres fuentes de vida, las tres fuentes de la gracia son la oración, la lectura de la palabra de Dios, pero principalmente la recepción de los sacramentos, en concreto de la Santísima Eucaristía. Esas son las fuentes que nos dan la gracia, las fuentes que nos renuevan, las que nos quitan la sed, esa sed de Dios. Y nos quitan la sed, ¿por qué? Porque recibimos a Dios mismo. Pedro más adelante también necesitará sentirse amado y perdonado por Jesús. Tan plenamente lo experimenta que después él peregrinará en Roma y dará también su vida. ¿Y a ti? ¿Cuál será la vida? ¿Cuál será el momento en el que el Señor espera que tú contribuyas para el plan de la salvación? También tú necesitas de Dios, también yo necesito de Dios. Y si se nos van dando estos secretos, y si se nos va confiando esta formación espiritual, es porque el Señor sabe que lo necesitas y también quiere que lo sepas, para que seas consciente no solo de esa necesidad, sino que aguantes, no claudiques, no renuncies, porque no tienes ni idea de lo que el día de mañana el Señor te va a pedir que hagas. Pues bien, hasta aquí nuestro tema el día de hoy. Voy a mencionar las preguntas. ¿Cuánto oras? ¿Te detienes a escuchar a Jesús o tú eres el único que habla? Cada quien. ¿Te has sentido tan amado de Jesús como para querer seguirlo hasta el final? Cuenta cómo. Reflexiona en casa. También tú, como Pedro, ¿quieres hacer tus propios planes sin contar con los de Jesús? La respuesta ya la sabes. En el caso de que tú también lo quieras hacer, y nos ha pasado, a mí sí me ha pasado, queremos hacer ciertos planes y de repente el Señor te hace saber, oye, ¿ya me preguntaste a mí? Vas para atrás. Y al final las cosas van a salir como Dios quiere que salgan. Así es que, pues mejor aprenderla por las buenas. Mejor aprenderla por el testimonio de Pedro, para que también cuando a nosotros se nos presente nuestro Tabor, pues aprendamos por las buenas. Cuando aprendes por las buenas y con mejor disposición, ciertamente la enseñanza también no solamente es profunda, sino también te lleva un aprendizaje mayor y una mayor recompensa. Que Dios nuestro Señor te conceda la fortaleza cuando tengas esa necesidad, que te haga experimentar su amor, que te haga experimentar su bondad, que te haga experimentar no solamente su gracia, o mejor dicho, a través de su gracia, te haga experimentar que eres amado por Él. Para que sigas adelante, para que no claudiques y para que cuando tengas que dar testimonio, seas generoso y des el testimonio que el Señor te pida, en donde te pida y cuando te lo pida.
Reflexiones. Pedro en el Tabor. Dice el padre Onésimo que es hermoso subir al monte Tabor, porque se siente la presencia de Cristo glorificado. ¿Qué instantes sublimes, supremos, deben haber pasado Pedro, Juan y Santiago cuando Jesús les dijo: les voy a mostrar la gloria de Dios? Y delante de ellos cambió su aspecto. Cuánta belleza al ver su rostro radiante, único, brillante como el sol. Qué inmensa bondad reflejaba el Señor. Gran misericordia del Padre. Les hacía ver su fidelidad en el cumplimiento de su alianza. Realizaba en plenitud en su Hijo amado, y en esos instantes en que los apóstoles sentían su divina presencia, callaron. Así debemos nosotros callar ante la presencia del Señor cuando estamos orando, esperar la respuesta de Él, entregar nuestro corazón, esperar, escuchar para conocer su plan, saber orar, callar, escuchar, ser testigos diariamente de la plenitud de las alianzas del Señor, de esa alianza nueva y eterna, donde se actualiza la alianza de amor, en que Cristo muere y resucita, nos lava con sangre para el perdón de nuestros pecados. Señor, derrama sobre nosotros tu preciosa sangre y límpianos de pecado. Vacía la podredumbre de nuestro corazón y llénalo de tu Espíritu Santo para que podamos sentir tu divina presencia, blanca, pura, brillante y amorosa, que nos envuelva en la estela de la paz y felicidad que vayas dejando a tu paso. Gloria a Dios. Señor, perdóname por haber sido grandemente presuntuoso, por tratar de hacer las cosas a mi manera, a mi capricho, anulando quizás el deseo de mis hermanos, sin pensar que eras tú el que me hablaba por medio de ellos. Ahora que te he conocido y trato de que mi voluntad vaya en concordancia con la tuya, he sentido el verdadero gozo que trae la paz de haber hecho lo que tú querías. Señor, tú has querido que yo buscase. Sé que siempre habías estado cerca de mí, pero no te sentía, no te oía como lo hago hoy, pero te conocí, Señor, y he gozado escuchándote. Me has dicho cuánto me amas y qué quieres de mí. Espero con ansias el momento de ir a mi Tabor y decirte: contigo ha llegado la seguridad y la paz a mi alma. Ya no navego solo. Te he entregado mi barca y mi alma. Solo tú, Señor, sostendrás y conservarás con toda su frescura y lozanía este enorme e insaciable deseo de permanecer siempre en tu espíritu, cada instante de mi vida. Gracias, Jesús mío. Esta es la historia de Pedro en el Tabor. Tú y yo también tenemos nuestras historias y tenemos nuestro Tabor. Hoy aprendemos de Pedro a que tenemos que callar para escuchar a Jesús. Y no solamente es escucharlo, es oírlo y seguirlo. Que este aprendizaje te sirva y que también te sientas lleno del amor de Dios, para que puedas dar testimonio de Él cuando te lo pida, donde te lo pida y de la forma que te lo pida. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te ama.